este lugar, en el cementerio de Capellades, en una fosa común, descansan los restos de un niño de 7 años, Pepito Collado, brutalmente asesinado. El motivo del crimen continúa siendo un misterio, pero tenemos una certeza. Apareció sin una sola gota de sangre. Ha pasado casi un siglo, pero sobre esta tierra nos parece escuchar su lamento, que exige que le hagamos justicia. El 12 de abril de 1926, el cuerpo de Pepito es localizado en un trigal con un profundo corte en el cuello. Las horribles circunstancias del asesinato aterrorizan a la localidad catalana de Capellades. El último amigo, el amigo suyo íntimo, que lo vio desaparecer, me explicó precisamente que él al día siguiente iba a cantar en la coral Alquice, que era una población cercana, con su padre. Y cuando volvió, dice que vio el cadáver de Pepito. Y que vio, y el cuello le colgaba. Lo que le llamó más la atención al médico forense fue que el cadáver estaba exangüe. ¿Qué quiere decir exangüe? Pues quiere decir que no tiene sangre, no tenía sangre en su interior. Entonces, el médico forense valoró como hipótesis más probable de producción de la muerte el hecho de que se lo hubiera vaciado el contenido sanguíneo. La rudimentaria mesa donde le practicaron la autopsia aún se conserva. Es aquí donde los médicos ratifican su primera hipótesis. Alguien ha robado la sangre del pequeño. Cuando la policía, la Guardia Civil, lo investigó, hizo limpiar el campo, segar el campo, y no había ni gota de sangre. Lo que significa que este chico, Pepito, fue raptado del pueblo, fue ejecutado, fue degollado y luego trasladado o abandonado en un campo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué nadie oyó gritos porque si había niños? Bien, porque utilizaron una planta dormidera que existe en la zona esa de la Noia, que también utilizaba la vampira Enriqueta Martí, que tenía una arboristería, para narcotizar, atontar y cargarlo en lo suficiente tiempo para meterlo en un saco. En las últimas décadas, decenas de niños han sido raptados y horriblemente asesinados, con los fines más inconfesables. Las autoridades son incapaces de protegerlos y tras la muerte de Pepito, reaccionan con nerviosismo. Aquí primero se detuvieron a una carrera de gitanos que habían pasado aquí de paso. Pero se dieron cuenta que los gitanos no tenían que ver nada con aquel asunto. Entonces en la población de Carmen encontraron a 2 hombres que habían bebido, estaban borrachos y pasaban por la calle. Encontraron a unos críos que jugaban y como se ve que quizás se molestaban, pues uno de los borrachos le dijo directamente: quitaos de en medio porque si no vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Pepito. Hicieron un estudio de los carniceros de la comarca, a ver dónde estaban los carniceros, porque se entendía que quien había hecho esas secciones del crío para provocarle, desangrarlo, era alguien diestro en material, con un dominio del uso de los cuchillos. Se encontró acá unos días a vaciar lo que es la balsa de aquí, bueno, el lago que tenemos nosotros de agua natural. Se encontró un cuchillo de natalice. Dijeron que era el cuchillo, precisamente salió en La Vanguardia, que era el cuchillo que hizo el asesinato. Y se terminó la historia. Es que no hubo nada más, en el sentido de decir que me quedé allí y que no pude averiguar nada más. Pero curiosamente lo que especularon más la gente era que la madre había vendido la sangre de su hijo al doctor o a otra persona. Y eso pues es lo que se decía siempre, y le daban la culpa a un asesinato por encargo. Hay quien sostiene que el crimen se ha cometido para practicar algún tipo de rito oscuro y sangriento. Tal vez una invocación o un ritual satánico. He visto los rituales de vudú, he visto rituales de magia roja, y utilizan la sangre, siempre utilizan la sangre. Y conozco casos de gente que ha muerto por un proceso luego psicógeno, quiero decir psicosomático, porque se creen lo que les están haciendo y se mueren, pero utilizan la sangre como elemento percutor, como elemento activador de este fenómeno mágico que consiste trasladar, proyectar, influir sobre algo, sobre una persona, sobre un ser,
incluso sobre un objeto, sobre una casa, siempre, siempre a través de la sangre. La población comienza a temer que el criminal sea un auténtico no muerto. Para combatir el miedo, los investigadores practican varias detenciones sin apenas pruebas. Pero tienen que soltar a los sospechosos y regresa el terror al vampiro. Una persona que está al límite de la muerte, pongamos por caso en aquella época que había mucha tuberculosis, una persona que tenía hemoptisis, es decir, que sacaba sangre, que poco a poco iba teniendo una anemia cada vez más intensa y que su muerte estaba próxima, esta persona en plena desesperación es capaz de hacer lo que sea para sobrevivir. Es capaz de matar a un niño para poder seguir existiendo su vida. En aquella época existía este vampirismo de los higineros, llamamos en Cataluña, los mantequeros también, que sacaban la manteca y también sacaban la sangre y lo utilizaban para los tuberculosos, enfermedades de tisis, gente que necesitaba tomar las plaquetas de la sangre para rejuvenecerse, para curarse. Y la Guardia Civil, que lo sabía, investigó a todos los tuberculosos de la Noia. Encontraron a 2 que hacían extraños viajes a Barcelona de forma más o menos habitual, donde iban a curarse y volvían, decían la gente del lugar, volvían rejuvenecidos y mejor. Pero no fueron ellos. En este caso concreto, como no se resolvió, como no apareció ningún ser humano que fuera responsable, pues se pensó en seres sobrenaturales, ¿no? En seres pues, de la mitología, ¿no? En demonios, en vampiros. Dicen que a Pepito le extrajeron la esencia para elaborar un siniestro remedio contra la tisis, o tal vez para usarla en un arcano ritual. Fue víctima de la superstición y el delirio, y el vampiro nunca pudo ser apresado. Son, que duda cabe, imágenes sórdidas, esa mesa, esos azulejos, ese ambiente, ese rostro, pero que en el fondo pertenecen a la historia casi nunca contada del vampirismo ibérico. Una historia que se compone de muchísimos casos que hasta ahora eran completamente desconocidos. Le seguiremos la pista, se lo aseguro. El material que nos está llegando nos deja sin palabras. Hubo mucho más de lo que pensábamos, sobre todo desde 1900 a 1936. De alguna manera, la Guerra Civil Española también supuso un final rotundo a este tipo de prácticas. Si hace un tiempo hablábamos de cazadores de ánimas, cazadores de sangre humana, lo hemos hecho en varias ocasiones, este es el ejemplo clarísimo, por desgracia. Ahora vamos con otra historia que nos lleva a Estados Unidos, muy lejos, y no en Estados Unidos más...